Hola, buenos días en México, buenas tardes aquí en España. Gracias por invitarme un año más al Congreso Internacional de Voluntad Anticipada de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Este año el tema que he propuesto y que me habéis aceptado es el mismo del año pasado, porque lo que pretende ser es una puesta al día del tema que vimos, y realmente este año vamos a intentar reflexionar un poquito más. Para los que no me conocen de años anteriores, este es mi lugar de trabajo, un centro de cuidados paliativos en España, un centro hospice, montado desde la filosofía hospice de nuestra fundadora Joan Hahn. Está nuestra web que nos podéis visitar y podéis entender un poquito mejor qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, que es también muy importante. Hoy estoy aquí para intentar mostrar de una forma especial, que intenten ustedes aprender de una forma especial, que es lo que intentamos hacer desde nuestro Instituto de Formación e Investigación, que inauguramos hace poquito tiempo y en el que tenemos puestas muchas ilusiones. Los conflictos que tengo de intereses en esta charla pues son estos, que realmente yo estoy aquí por el conflicto de proporcionar esperanza y un final de vida digno a las personas que atendemos. Y este es un compromiso que nos une a todos, creo yo. En nuestro caso, al final de la vida, en de los que me escuchan en la atención a nuestros pacientes. Mi propuesta de guión de índice es haremos una pequeña introducción que será un breve repaso de los puntos más importantes del año pasado. Repasaremos algunos indicadores que se usan en final de vida, qué resultados se obtienen con el uso de voluntad anticipadas en final de vida, que el año pasado no fue este el foco exclusivamente. Actualicemos los resultados de la pregunta de 2023 a los de este año y haremos un poco de reflexión. Vamos allá con ello. Bueno, la charla del año pasado la tienen disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Salud, en ese enlace y en ese QR. Si lo escanean pueden ir al vídeo. Un poco para saber cómo se construye esta charla, esta es lo que nos mueve, ¿no? El prompt que ahora se usa en inteligencia artificial. Necesitamos saber si el cuidado que brindamos es lo que la persona quería, si fue la actuación buena y consiguió marcar una diferencia en sus vidas, si le dimos calidad asistencial, en definitiva. Y para poder contestar estas preguntas y mejorar lo que hacemos, pues usamos o debemos usar indicadores con unos estándares, y esto es lo que vamos a intentar dilucidar. Durante mi presentación hay varias diapositivas que ya usé el año pasado y las uso en modo recordatorio para hacer énfasis, y esta es una con las que acababa el año pasado. Mi presentación es que después de todos estos años, la reflexión sobre el desarrollo de la voluntad anticipada, instrucciones previas, testamento vital, como quieran llamarle, es que hay que poner menos el foco en el documento, en el desarrollo de un documento escrito, redactado, que en la relación clínica que lleva a él, ¿no? Que se desarrolla en la relación entre profesional y persona enferma. Y siempre de la dignidad y el respeto a los valores. Bueno, pues sobre esto haremos alusión durante la charla. Lo planteo aquí ya del principio para que vean cómo acabaremos seguramente en el mismo punto. Y los indicadores de final de vida, también una diapositiva del año pasado, un recordatorio. Hay varios tipos. Podemos medir qué recursos tenemos, con qué contamos, profesionales, medios digitales, medios en papel, medios humanos o técnicos. Podemos medir esa estructura que tenemos, esos recursos, cómo los usamos de una forma. Y por último, lo que es más interesante es si realmente con la estructura que tenemos, con los recursos que tenemos y cómo lo estamos usando, si conseguimos realmente los resultados que queremos, que este es realmente el indicador de mayor valor, que seamos capaces de conseguir un cambio importante en los resultados que queremos sobre el paciente o sobre su familia, en fin, se puede plantear varios, pero realmente se pueden tener estructuras y procesos, se puede tener recursos y modos de hacer, pero es posible que se pueda fallar en los resultados. Lo que sí es raro es que se consigan resultados sin tener una estructura y un proceso. Le pongo un ejemplo muy conocido, creo,
internacional realmente no es un indicador, es un sistema, realmente es un índice sintético, es un índice de resumen que agrupa varios indicadores de la atención al final de la vida y que establece un ranking. Es un score. Les invito a leer el artículo del blog de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos del profesor Eric, en el que habla del desarrollo de este índice y de cómo hace un repaso por distintos trabajos previos, que son los dos que le pongo ahí, que ahora veremos. Les invito a ver el artículo en el que se pregunta qué le importa sobre todo los pacientes y familiares al final de la vida, lo que han encontrado ellos al realizar el estudio para el índice de 2021. En ese artículo, ¿qué es una buena muerte?, un panel de expertos eligió y estableció 3 indicadores de lo que era una experiencia de cuidado al final de vida. Pues algunos, creo que todos son bastante bien conocidos: un cuidado bien coordinado, una información clara, atención hospitalizada, el contacto con la familia, el lugar de muerte preferido. Bueno, pues todo eso fue un set de 3 indicadores que ellos usan en este artículo de Cross County Comparison of Expert Assessment of the Quality of Death and Dying 2021, que es el artículo que da pie al informe. Y fíjense que la importancia relativa que tiene cada uno de estos indicadores a veces puede ser sorprendente. En primer lugar aparece el manejo del dolor y el disconfort, otros síntomas. Desde luego es algo que todo el mundo piensa. Y sin embargo después se contesta muy ampliamente que el tener un lugar limpio y seguro, ¿no? Ser tratado amablemente, la calidad de los tratamientos de soporte vital, la información. Y el lugar de muerte, por ejemplo, aparece bastante al final. Bueno, esto es simplemente para que vayamos entendiendo lo complejo de este tema, ¿no? de evaluar esta calidad de atención. Como curiosidad les pongo el índice por estados, por países. Ellos gradúan en 5 grados. España aparece en el puesto 28, el último del grado B. Es una puntuación sobre 100 puntos. España tiene 80,3. Y México lo ven ahí en el puesto 45, el último también del grado C, en este caso, con 70 puntos. Bueno, lo importante de todo esto es que en el próximo revisión hayamos mejorado y no hayamos perdido calidad como pasa en algunos países, ¿no? ¿Qué resultados se obtienen usando voluntad anticipada en el final de vida? ¿Cómo se recoge esto en algunos documentos, en algunas estrategias? Uso 2. Primero uso la Estrategia Nacional de España de Cuidados Paliativos del Sistema Público de Salud, en el que proponen varios indicadores de evaluación de esa misma estrategia, y uno de ellos hace referencia a la autonomía del paciente, que es el paradigma, entre comillas, del uso de las voluntades anticipadas. Aunque un paciente puede expresar en su documento muchas preferencias, que pueden ser incluso sobre el uso de opioides si quisiera, o sobre investigación, participar en un ensayo, realmente el punto 3 aborda toda esta dimensión, si realmente hemos implicado al paciente con la información de participación necesaria. Y este indicador pues se ha evaluado hace poco, un poco tarde en España, porque todo esto va con mucho retraso, en el informe de evaluación de esa estrategia, en el que se dice que la mayoría de las comunidades autónomas, regiones de España, disponen de algún modelo o plan para abordar esta planificación y que se incluirá en la historia clínica. Bueno, pues parece que se está consiguiendo, al menos cumplir con el modelo, de tener un plan, que sería un indicador de estructura, y podríamos intentarlo avanzar hacia el proceso, pero no de resultado. El resultado realmente final, ahora veremos. La OMS también, ya en un documento antiguo sobre indicadores básicos y estratégicos para un desarrollo de cuidados paliativos, también tiene 2 que hacen alusión al empoderamiento de las personas y comunidades. Uno es sobre la promoción de derechos de los pacientes, y el segundo es donde hace alusión a que existe una política sobre la redacción de documentos de voluntad anticipadas. Y fíjense que dice redacción de documentos de voluntad anticipadas, y durante mi charla veremos que quizás el matiz sea este, ¿no? La redacción. La OMS hace énfasis en la existencia de un documento. ¿Y cómo estamos?
sobre esto? Pues les propongo este estudio que está realizando Eva Víbora, que es una psicóloga de Fundación Cudeca, una doctoranda del Instituto de la Universidad de Málaga, que toma parte de los datos de un proyecto europeo donde se analizan las políticas de cuidados paliativos de 13 países europeos y las preferencias expectativas del paciente y familiares en final de vida, que sería un poco aplicar esto que nos dice la OMS. Este es el proyecto iLive, que está terminando ya, y estamos dando resultados ya, y un proyecto internacional donde también participa Argentina. He elegido esta diapositiva, esta parte de los resultados, porque me parece muy significativa. Hemos preguntado dos cosas que, si las ven, pueden parecer contradictorias. Primero, le hemos preguntado al paciente si quiere estar implicado en la toma de decisiones sobre el cuidado que va a recibir. Y abrumadoramente todo el mundo contesta que por supuesto que sí, en mayor o menor grado. Y después también hemos preguntado si los doctores y sus médicos pueden tomar decisiones. Y aquí la opinión está más repartida, porque un alto porcentaje, nada despreciable, cercano al 50%, tanto al principio como en el seguimiento, dice que sí, que los doctores deben tomar decisiones. ¿Cómo se debe interpretar esto? Pues al final no son respuestas excluyentes, simplemente lo que nos está reflejando es que las personas quieren que la toma de decisiones sobre su vida y sobre su atención sea compartida. Que el médico tome decisiones, pero participando ellos en dicha toma de decisiones. Sobre toma de decisiones compartidas les recomiendo mucho que sigan a Víctor Montori, porque explica muy bien todo este paradigma. Y he elegido esta otra diapositiva porque hace referencia a un indicador clásico sobre el final de vida y el uso de voluntad anticipada, que es el lugar de muerte. Muchos pacientes expresan en sus voluntades dónde desean morir. Y fíjense que el azul y el naranja son las respuestas al inicio y durante el seguimiento de la encuesta, y que ahí no hay mucho cambio de preferencia. El que desea morir en casa no cambia mucho, igual que en hospital, igual que en hospice. Sin embargo, la realidad final, donde realmente mueren al final las personas, ya se muestran discrepancias. Morir en casa no lo consiguen todos lo que quisieran, y hay distintos lugares, realmente en todos, hay discrepancias entre lo deseado y lo que realmente se ha conseguido. Con lo cual este indicador pues no se consigue en este estudio que hemos hecho nosotros, pero que realmente es algo que pueden observar en muchos más estudios, como ahora veremos. Bueno, vamos a actualizar la pregunta de 2023. ¿Qué se obtiene usando documentos de voluntad anticipadas y sobre todo especialmente en final de vida? Bueno, este es un poco el detalle de la búsqueda que he hecho en PubMed. No he querido hacerlo en otras bases de datos porque realmente PubMed cubre bastante de lo que iba a salir en cualquiera de ellas. En 2023 obtuvimos 260 resultados con esos dos términos, plan de cuidado avanzado y evaluación de resultados de sanitarios. Este año le hemos añadido el concepto de cuidado paliativo o end of life care o hospice care o cuidado terminal, y nos hemos quedado pues con 131 resultados, con lo cual significa que mucha de la investigación realizada sobre planificación anticipada de decisiones y resultados en salud está ligada a resultados en salud en final de vida, que es realmente la etapa en la que más necesaria es aplicar y donde frecuentemente se pierde la capacidad del paciente para expresarse. Aplicando filtros por revisión sistemática salían 4, sin embargo ninguna de hace menos de 5 años, con lo cual ya estaban incluidas en mi presentación del año pasado. En los últimos años había 2, o sea que son antiguas, 2 de ellas, más de 10 años tenían 2 de ellas. Y ampliando un poco el foco a revisiones, pues salen 31 artículos, de los cuales he escogido los que voy a presentar ahora, más que con una intención exhaustiva de revisión de la literatura y aportar evidencia, aportar sobre todo reflexión, porque se nos iría de las manos otro objetivo, ¿no? Esta vuelve a ser una diapositiva del año pasado. ¿Cómo de bien miden actualmente el impacto de los planes de cuidado avanzados
la concordancia entre los deseos del paciente y el cuidado recibido. Y aquí ya empieza en el año 2017, que es una revisión metodológica, se presta poca atención a la validez clínica de las medidas que se usan. La proporción de pacientes que recibió un cuidado concordante con sus deseos fue muy heterogénea, y esto indica que la metodología es muy pobre. Y esta debilidad metodológica y esta amplia variedad compromete mucho cualquier conclusión de estos estudios, ¿no? El año pasado también dijimos, lo hago para recordar, que los resultados que definen un buen plan de voluntad anticipada de cuidado avanzado, según un panel Delphi de expertos, eran varios. En el top 5, el primero de ellos era que si pudiera demostrar que el cuidado que ha otorgado, concedido al paciente, era concordante con sus objetivos. Este era el top 1. Después vienen varios, entre lo que aparece el representante, la documentación, la discusión, y en lugar de... el documento de voluntad anticipada aparece en el lugar 10º, en cuanto a importancia de todos los indicadores del panel de expertos. Ya entonces, en 2017, los panelistas, aun a pesar de colocar el cuidado consistente, la concordancia entre los deseos y el cuidado otorgado al paciente como el primero de los resultados a evaluar, consideraban que era muy difícil que esto se pudiera realmente medir de forma fiable. A modo de reflexión, que es la parte más jugosa de mi presentación, voy a hacer un itinerario por distintos artículos que realmente lo que me son ideas. El primero que uso es este de Sean Morrison, de 2020, que habla sobre planning anticipado de decisiones, advanced care planning, claro, simple y equivocado, ¿no? O erróneo, dice ella. Es una editorial que comenta un artículo de ese mismo número de la revista en el que se vuelve a evaluar el impacto de un programa de voluntad anticipada sobre un tipo de paciente. Y el autor dice, Sean Morrison, dice que una vez más, 30 años después de la autonomía del paciente americana, vuelve a surgir un informe, que es el artículo que aparece en ese mismo número de la revista, que documenta que la mayor parte de los adultos de ese estudio no tenían un documento de voluntad redactado, y que incluso los que lo tenían, ese documento no influyó en la atención recibida, lo cual es bastante frustrante. En esta misma línea, un poco después, Morrison y Meyer y Arnold, en una editorial en JAMA, vuelven a poner en evidencia pues esto mismo, que la atención anticipada no está mejorando la atención al final de la vida, que no sirve como indicador de fiable que haya ese documento. Fijaros que ya estamos quitando valor a la redacción de documentos, que existen numerosas pruebas de que, y de alta calidad, que la planificación anticipada de decisiones no mejora la atención al final de la vida, y que esto demuestra como hay una gran brecha entre las hipótesis teóricas que han permitido desarrollar toda esta ley de autonomía del paciente, toda esta teoría sobre la voluntad anticipada, y realmente el proceso de toma de decisiones de la práctica clínica. Estos 25 años, esto parece evidente, y a pesar de que parece lógico, esta lógica intrínseca de estos planes de voluntad anticipada, esa teoría hipotética, la realidad es que no estamos teniendo el efecto deseado. Entonces, ellos acaban con una pregunta retadora, que nos dicen, si realmente entonces la planificación anticipada de decisiones no es esencial para una atención de alto valor al final de la vida, entonces si esto no lo es, ¿qué es? Pues realmente no deja de ser una pregunta que desde luego nos tiene que implicar mucho en una reflexión, que es lo que pretendo hacer ahora. En ese mismo año, en este artículo, analizando, deconstruyendo la complejidad de la planificación anticipada de los resultados de la planificación anticipada de decisiones, ¿qué sabemos y hacia dónde vamos? En esta revisión, los autores hablan de abordando el problema de la planificación anticipada y los resultados en salud desde la complejidad. Es muy interesante conocer la teoría de la complejidad, que realmente esta planificación anticipada descansa en 6 pilares
y a cuál de ellos más complejo. Los pacientes, los representantes, la comunidad, los profesionales, el sistema sanitario e incluso la política. Y cada uno con sus matices, ¿no? Ellos dicen algo que un enfoque holístico, que todos consideraremos seguro, ¿no? Un enfoque holístico exige considerar que este esquema es muy complejo, es muy heterogéneo, y que la interacción entre ellos, entre esos 6 pilares, es muy complicada. Entonces ellos, poniendo esto de referencia, dilucidando esto, lo que sí tienen claro es que no podemos esperar que una única intervención de preparación anticipada influya positivamente en todos estos resultados, ¿vale? No podemos esperar que con una única intervención consigamos intervenir e influir sobre los pacientes, sobre los representantes, sobre los clínicos. Es complicado. Pues ellos además ponen de ejemplo cómo lo de ser un paciente puede ser discutible si su representante no está preparado, si la sociedad no respalda el uso de la voluntad anticipada, si carece de atención médica, si la atención médica no es equitativa, si los médicos no conocen esto, en fin, un mundo de elementos complejísimos que que lo que intentan es rebajar la expectativa sobre la eficacia en cuanto a resultados de esto mismo, ¿no? Tal es así que el debate llega a algunos autores incluso a proponer que dejemos de considerar la concordancia entre el cuidado otorgado y las preferencias de los pacientes como el indicador top de esto, y que nos centremos en los cuidadores. Los autores evidencian que las personas cambian de opinión sobre lo que desean recibir, sobre los resultados que desean obtener, incluso los valores fundamentales que muchos se han propuesto como lo más sólido, también pueden cambiar una enfermedad grave. Existen estudios que demuestran cómo los pacientes, las personas, somos capaces de cambiarnos y adaptarnos a situaciones que antes nos parecían de una forma, teníamos una visión muy distinta de ellas, ¿no? Entonces, lo que en un momento puede ser considerado intolerable, en otro momento puede ser completamente aceptado, ¿no? Y esto es muy complejo, y esto es gran parte del fracaso de algunos de los indicadores que se proponen para la preparación anticipada de decisiones. Ellos dicen que argumentan que no debe ser el objetivo de la preparación anticipada el mejorar una asistencia al paciente, al menos no de una forma tan exhaustiva como se ha pretendido, y que hay que poner foco en el cuidador, porque los cuidadores también tienen motivos para que también sobre ello, hablan de estrés postraumático, de otros efectos en salud, y que esto sí puede mejorarse con la preparación anticipada de decisiones. Esta es una apuesta valiente que genera desde luego mucha discusión, que es lo que pretendo hacer con ello, generarles discusión. Y en esta misma línea, el año pasado, en esta revisión narrativa, los autores vuelven a poner de énfasis, de manifiesto, que el fracaso un poco en resultados de salud de estos programas de prevención adelantada, que los resultados son dispares sobre esto, que ya sabemos y hemos dicho antes que hay una variedad de resultados que se utilizan para medir la eficacia que dificulta mucho el análisis de estas estrategias, y ellos dicen que posiblemente tengamos que redefinir qué es un programa de planificación anticipada de voluntades exitoso, ¿no? Y quizás haya que pasar del énfasis en el largo plazo, en el uso de cuanto a resultados en salud, asistencia sanitaria, a evaluar más directamente sobre las experiencias de pacientes y sus representantes. Este artículo se respondió de forma, me parece a mí, muy lúcida por algunos autores, en el que apuntan que en todo este debate sobre la utilidad y la eficacia de los programas de voluntad anticipada, si no tenemos en cuenta las emociones, pues fracasaremos. Entonces ellos dicen que un modelo de planificación anticipada que no reconozca esto, pues es difícil que pueda tener éxito. Y esto no deja de ser un argumento del mismo estilo de lo que hablamos antes, ¿no? De la complejidad del fenómeno de la toma de decisiones en el final de vida.
Ya en 2018, antes de este artículo, Sanders y colaboradores proponían que para mejorar la atención de las enfermedades graves era necesario poner más énfasis o más foco en la comunicación, que la comunicación fuera de alta calidad y medir su impacto. Y en este artículo, que le he destacado un poquito más en color rojo porque me parece que es muy interesante, que deben leer, la bibliografía toda la he pasado a los organizadores para que la puedan ofrecer. Me parece que es un artículo tipo editorial en el que Smith pone de manifiesto pues, un marco conceptual un poco distinto. Y viene hablando de que rara vez podemos distinguir claramente la salud y la enfermedad grave en adultos mayores. Describe el caso de una señora, la señora A, en el que describe un punto de su trayectoria de vida en el que está a medio camino entre hacer planes para el futuro, que es lo que sería planificar por anticipado, y hacer planes para el presente, que es lo que sería comunicar adecuadamente lo que le está pasando. Él dice que la línea que separa la planificación anticipada de la atención sanitaria, que es algo que está por venir, y la conversación sobre lo que está pasando en este momento es difusa, incluso dentro de las herramientas como esta que él propone. Él distingue el cuidado adelantado de la atención, el Advanced Care Planning, de el Serious Illness Communication, la comunicación directa presente sobre lo que está pasando ahora. Y hay cosas que se solapan. Entonces ahí es donde él encuentra la gran diferencia, donde hay y él propone hacer más énfasis en, sin dejar de usar la planificación anticipada, reconocer que esto es tan cambiante que necesitamos poner mucho énfasis en comunicar adecuadamente en este momento qué está pasando. Sobre la trayectoria de enfermedad, sobre todo crónicas, donde es más fácil que esto ocurra. Esto en un paciente que se diagnostica un cáncer metastásico con un pronóstico de vida corto en poco tiempo no tiene mucho sentido, pero en trayectorias más largas es cuando adquiere más valor. Entonces hace énfasis en los puntos en común, como es el entender los valores, los objetivos y las preferencias sobre el cuidado de la persona, que se puede hacer pensando en el futuro, pero también para abordar las cuestiones presentes. Siempre es importante tener un representante, tanto para lo que pueda venir como para lo que está pasando ahora. El tema de las órdenes médicas, en la línea del POST, del Physician Order Life Sustaining Treatment, que es una línea de toma de decisiones médicas compartida, en el que se analizan distintas intervenciones que se pueden poner en discusión desde el punto de vista técnico del médico, pero con la opinión del paciente, que es lo que poníamos de manifiesto antes con el estudio iLive. Los pacientes quieren decidir con los médicos. Y también ahí pueden intentar un poco ver cómo hay cosas comunes y diferentes a un enfoque de un futuro, entre comillas, distante, hecho desde un estado de salud, a un enfoque hecho en el presente, hecho en un estado de enfermedad, que es lo que intenta abordar los programas de Serious Illness Communication, que hay varios. Y dentro de eso, este autor dice que los dólares que hemos invertido en la ley de autonomía del paciente, en desarrollar todo un modelo de voluntad anticipada, quizás deberemos invertirlo mejor en reforzar las iniciativas de comunicación dentro de los programas de geriatría y cuidados paliativos, porque son los programas asistenciales que más frecuentemente encuentran pacientes como la señora A, que es una paciente que está en una trayectoria de enfermedad crónica, con esas observaciones y que en cada momento tiene que plantearse decisiones que pueden ser distintas y que no puede anticipar mucho su futuro. Un ejemplo de esto es este proyecto Mejor Comunicación, Mejor Cuidado, que está desarrollando como tesis doctoral, como proyecto de tesis doctoral la doctora Victoria Callejón, otra doctoranda de nuestro instituto de investigación. Este se hace en colaboración con el Instituto Catalán de Oncología, con el director del área de psico-oncología, el doctor Francisco Gil,
y Ariadne Labs, que son los creadores del programa Serious Illness Communication Program, que es con el que va a trabajar la doctora Victoria Callejón en su proyecto de tesis. La hipótesis de trabajo es que el uso por los médicos de la guía de conversión en enfermedades graves mejorará la atención de pacientes y familiares, disminuyendo ansiedad, asociada a la enfermedad, favoreciendo toma de decisiones compartidas, teniendo en cuenta valores, objetivos, preferencias, dotando a los médicos de una herramienta que mejora la comunicación en conversiones de este tipo, que no son conversiones orientadas a futuro, sino orientadas a presente. El objetivo de investigación principal es evaluar la factibilidad de uso de esta guía en la población española. Los secundarios, primero, será una adaptación transcultural de la guía, una traducción, y no solamente lingüística, sino también transcultural, que es lo que se exige hoy en día. Se explorará la utilidad percibida de la guía desde el punto de vista de los pacientes y familiares y también de los profesionales. Se diseñará un programa de formación para profesionales médicos para el uso y aplicación de esta guía, porque esto hay que aprenderlo a hacer, y habrá un curso piloto del programa de formación para poner justo a prueba este programa de formación, ¿no?, en habilidad de comunicación y ver cómo mejorarlo. Este es el proyecto de tesis doctoral de la doctora Callejón y que nos proporcionará una herramienta que ya existe en inglés en idioma castellano. A modo de conclusión, pues he vuelto a usar las diapositivas del año pasado. El año pasado insistía en que no todo es evidente de última hora, sino que hay cosas que ya están establecidas en los manuales, como puede ser este del Declan, que nos siguen sirviendo de referencia, que son los elementos esenciales en la prevención de los cuidados. Es verificar para asegurarse que el proceso que se aporta a los cuidados para satisfacer necesidades. O sea, verificar es evaluar ahora, en el momento presente. Reevaluar es algo dinámico, no hay que dar nada por hecho. El estado del paciente, si ha cambiado, si no ha cambiado, los tratamientos, si hay que cambiarlos o no. Esto es una de las cosas que destacaba el año pasado y que sigue siendo igual de válida ahora, en este año, y después de esta reflexión que les he hecho. Los médicos deben comprometerse a mejorar sus capacidades de comunicación. Por esto el énfasis que comparto y que decía el Smith en su artículo, mejorar comunicación para todo este mundo difícil que es enfrentar al final de la vida, pueda compartir la toma de decisiones con el paciente. Y otra vez el énfasis y la voluntad anticipada pueden ser útiles, pero tienen limitaciones. Fíjense que esto que está publicado hace 2 o 3 años ya está en el manual y no ha cambiado. No deben ser el único medio para asegurar la planificación anticipada, los documentos. Esto está desmintiendo un poco al objetivo, al indicador de la OMS. No es tanto el documento, la redacción, sino el proceso. Y las expresiones verbales del paciente sobre estas preferencias tienen peso legal y ético, con lo cual volvemos a hacer énfasis en que es un proceso dinámico, continuado, que está bien explorar pensando en el futuro, pero que exige una actualización continua. De ahí lo interesante del diagrama que he puesto antes de entender las diferentes perspectivas y poner el énfasis adecuado y las expectativas ajustadas a lo que se puede esperar de algo tan complejo como es planificar de forma anticipada el cuidado de una persona que seré o no seré igual dentro de unos años. Bueno, espero haberme explicado bien, haberle transmitido un poco, sobre todo, preguntas y nada más. Muchas gracias por escucharme. Creo que tenemos un poco de tiempo para preguntas y debatir si hubiera lugar a ellos. Muchas gracias.